Bienvenidos a este nuevo espacio de Sinova Talks. Hoy vamos a trabajar y vamos a enfocarnos en uno de los escenarios que sabemos que las empresas les genera mucho sentido y es la rentabilidad de los negocios, ¿no? Entonces, como lo ven en nuestro titular, Sinova Talks eleva la rentabilidad de tus negocios con Odoo. Para muchos de pronto desconocen qué es Odoo, ya precisamente les voy a contar. ¿Listo? Me presento, yo soy Luisa Tellas, líder de mercadeo aquí en Sinova y me acompaña Brian, que es nuestro especialista con quien vamos a tener hoy nuestro espacio enfocado en este tema. Entonces, rápidamente contarles quién es Sinova. Nosotros somos una empresa colombiana, partner oficial de Odoo. Contamos con más de 10 años de experiencia en todo el ecosistema de transformación digital. Y nuestro enfoque es 100% Odoo, con lo que podemos garantizar una atención personalizada, un conocimiento por parte de nuestro equipo profesional para la implementación, desarrollo, poder evolucionar estas empresas que ya cuentan con Odoo y también, por supuesto, poder llegar a aquellas empresas que necesitan esta optimización a través de un software tecnológico como lo es el ERP Odoo. Y adicional, claramente, todo lo que relacionado con el soporte para que ustedes tengan toda esa tranquilidad. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos como organización? A través de esta tecnología queremos generar un impacto muy positivo en las empresas, ahorrando entre un 30 y un 50% en tiempo y dinero a través de la automatización que permite, por supuesto, el ERP. Adicional a esto, y pues como consecuencia de lo anterior, aportarle al aumento en la productividad, que estas son cifras que ya hemos comprobado con proyectos que se han implementado alrededor del mundo. Y adicional a esto, pues lo logramos ya nosotros Sinova con unas implementaciones que hemos identificado que funcionan a través de metodologías personalizadas que como les decía, hemos comprobado que funcionan y con un acompañamiento en lo que es la adopción de esta tecnología, no solamente en la parte técnica, sino también en esta parte de adopción para que ese retorno a la inversión realmente se pueda evidenciar. Entonces, por eso lo hacemos, por eso nos especializamos en esta tecnología de Odoo y pues pueden tener toda la garantía de poder llevar ese camino desde lo que necesiten y cómo ir creciendo a medida de lo que van ustedes necesitando. Aquí básicamente los invito a que con su celular le damos el código QR para que se unan a nuestra comunidad. Allí compartimos información relacionada con diferentes procesos, diferentes impactos que tiene esta tecnología para las empresas. Estamos ahí en el código QR, los lleva directamente a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde podrán también conocer otros temas que hemos tocado en diferentes eventos durante este año. ¿Listo? Aquí rápidamente para aquellas personas que de pronto están conociendo hasta ahora un poco de lo que es Odoo. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona este ERP. Lo primero decirles es un ERP modular que permite habilitarse de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Hoy vamos a tener un enfoque en proyectos y rentabilidad de los proyectos, pero realmente ustedes aquí pueden dimensionar que podemos ver la dimensión que tiene el ERP de llegar con mayor profundidad a un entorno de ventas, a un entorno financiero, a todo lo que tiene que ver con marketing, la productividad, y vamos a ver algunos de los elementos aquí como conectados para empresas de fabricación, de manufactura, operaciones, tener su sitio web, toda la parte de recursos humanos. Fíjense que es un ecosistema bastante completo y al final lo que buscamos es que con una sola plataforma, pues la empresa pueda gestionarse. Como lo menciona acá, y eso es como parte de los beneficios a nivel del ERP, evita que las compañías usen diversos software, que ustedes no tengan herramientas por aparte, sino todo lo contrario, que se mantenga la información y los procesos centralizados. Y eso les va a permitir capacitar a sus equipos en una sola herramienta, lo que lo hace más eficiente. Entonces, básicamente, eso es 100% digital, 100% integrado, y si no, hasta aquí para poderles brindar como todo ese acompañamiento. Ya entrando en materia, respecto a nuestro tema del día, esta es una frase que los invita a pensar y sobre todo ojalá conectar con el propósito de por qué están acá y es vender, digitalizar y optimizar hace que ganemos más. Realmente el poder de la gestión documental es súper importante para obtener una rentabilidad de los proyectos.
Hoy Brian nos va a llevar por una ruta desde la parte de proyectos, que es como el enfoque que le queremos dar para el final, también conectarlo con la digitalización documental y con la parte rentable, pero algo que quiero dar claridad y es que, como lo mencionaba ahorita en este slide anterior, vamos a comenzar desde la parte de ventas. Entonces, quiero que ahorita en lo que Brian nos va a contar, ustedes tengan presente que se crea una venta, ¿sí? El equipo comercial hace su gestión comercial, se crea la venta, se cierra el negocio, más bien, por decirlo de otra manera, y esto automáticamente nos va a llevar al módulo de proyectos, que es con donde Brian va a iniciar, ¿sí? A partir de acá, pues ya Brian les va a dar esa continuidad y pues les va a explicar y mostrar las ideas que ustedes puedan ver hoy cómo funciona realmente Odoo para que corroboren que efectivamente es algo que les genera valor. ¿Listo? Entonces, dale, Brian, adelante. Hola Luisa, buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y también darles la bienvenida. Y gracias Luisa por la introducción. Pues la idea del día de hoy, como bien lo decías, vamos a abordar un poquito de este conocimiento para proyectos, para gestión documental, basándonos en conocer y aquí es donde quiero recalcar cómo las empresas aquí marcan la diferencia entre empresas que logran crecer y empresas que se quedan atrás a través de esta digitalización y también del impacto que está llevando la tecnología actualmente pues a todo el mundo empresarial. Pues en este caso les vengo a compartir por acá algo importante y como se ve en la presentación. Lo que quiero mencionar acá son hitos importantes, palabras clave que vamos a empezar a abordar ahorita en la sesión y es colaboración, trazabilidad, rentabilidad y automatización inteligente. ¿Qué buscamos nosotros? Abordar estos hitos para mejorar en aspectos claves dentro de una empresa, dentro de una organización. Este contexto basado en cómo vamos a digitalizar todo un proceso, sea en un aspecto que impacte directamente la rentabilidad dentro de los proyectos. Y para tener un poquito más claro y comentarles, hay un desafío que actualmente todas las empresas, sean de consultoría, sean de manufactura, sean de comercialización, se enfrentan actualmente y es que muchas de esas empresas tienen la información de proyectos que viven en demasiados lugares. Entonces estamos hablando de que un proyecto lo podemos estar gestionando desde carpetas compartidas, hojas de Excel, chats o incluso hasta papel. Pero ¿qué genera esto? Que no podemos llevar a cabo una trazabilidad o una viabilidad referente a cómo se manejan los costos, qué tanto podemos ver, cómo nos estamos comunicando dentro del equipo, que es importante y clave para que nosotros podamos detallar esa información y podamos como entender el contexto de cómo estamos manejando nuestro proyecto. Y es clave porque de acuerdo a ello vamos a gestionar y a marcar diferencia en este mundo pues, de digitalización y para la gestión documental. Entonces, continuando con la presentación, vamos a llevar a cabo, pues en este caso, un contexto de las consecuencias directas que podemos tener o el impacto que conlleva pues a tener esta información en el caso de que sean documentos dispersos, una pérdida de viabilidad que nos genera pues en este caso ese impacto no solo sobre el proyecto, sino en la rentabilidad general de nuestro negocio o pues en este caso de nuestro proceso. En otras palabras, lo podemos entender como que se trabaja mucho, pero no siempre se gana lo que se debería estar ganando. Entonces, es allí donde tenemos que tener en cuenta estas consecuencias y este impacto, cómo lo podemos en este proceso revertir para que nosotros podamos mejorar estos procesos. Entonces, buscando conocer esa rentabilidad, cómo nos vamos a comunicar directamente dentro de la organización para generar el impacto que necesitemos y así mejorar una respuesta ante estas posibles consecuencias directas que nos podemos enfrentar. Entonces, es aquí donde también, continuando con la presentación, quiero que entendamos si es qué pasaría si un proyecto no tiene una gestión documental digitalizada y es allí de tener en cuenta Odoo
cómo impacta, cómo nos ayuda a cambiar ese panorama y lo podemos volver más rentable, cómo ese escenario, podemos revertir ese escenario y mejorar esa rentabilidad. Entonces es allí donde entramos a tener en cuenta a Odoo como gestor principal para solucionar estas problemáticas o estos posibles casos que podemos tener en cuenta como problemáticas dentro de una organización, todo gestionado desde una única plataforma y completamente integrada, que es Odoo, y que está pues gestionada a resultados. Entonces, para ello les vengo acá a traer también estos beneficios importantes y que también vamos a ir modelando aquí dentro de la sesión, y es, vamos a buscar cómo en Odoo hacemos este proceso de centralizar toda la documentación, ¿sí? Documentación buscando como ese proceso de tener en cuenta el análisis y la documentación que puede manejar cada proyecto, pero dentro de una organización y en un solo espacio digital. Asimismo, controlar pues los costos en tiempo real, que esto busca medir la rentabilidad de un proyecto, ¿sí? Haciendo un análisis en cuanto a los gastos, las ventas, en general todo un proceso de análisis. Y allí también, como parte del proceso, cómo podemos agilizar las aprobaciones mediante firmas digitales. Entiéndase, dentro de esta estructura que nosotros necesitemos entregar algún documento firmado por parte del cliente, sea un contrato dentro de un proyecto, y nosotros pues requerimos de que la firma o esté presente dentro de ese contrato por parte del cliente. Entonces, lo general es enviar un correo, pasar otro correo para que nos den esa información, pero entonces esto genera mucha demora. En Odoo podemos agilizar esos procesos y ya lo vamos a ir viendo cómo fluctúa este proceso de manera más ágil y con la comunicación y con el cliente esperado. Y asimismo, vamos a potenciar el proceso de inteligencia artificial que ahorita está en el auge para llevar a cabo ese apoyo con la inteligencia artificial mediante la comunicación dentro de las empresas o dentro de lo que es la comunicación directa dentro de una organización. Entonces, podemos integrar la inteligencia artificial dentro de estas versiones para mejorar esa comunicación integrada y pues colaborativa. Vamos a continuar un poquito más referente, pues vamos a ver los módulos que vamos a abordar para que entiendan. Entonces, los módulos ya son la base principal donde vamos a empezar a gestionar cada proceso. Es muy fácil, es muy sencillo, no demanda de algún proceso como difícil de gestionar, porque básicamente podemos tener conectadas una de otra para que podamos llevar a cabo pues ese conocimiento y esas funciones principales. Como les venía diciendo, cada uno de estos módulos gestiona y se puede llevar a cabo la gestión de tareas, hitos y abordar las diferentes problemáticas. Con estos módulos vamos a registrar lo que serían las tareas. En documentos vamos a empezar a centralizar todos los archivos. En la parte de horas vamos a registrar automáticamente los tiempos que podemos emplear en cada trabajo, que es importante para que podamos ir haciendo ese análisis de esa rentabilidad y próximamente y futuro, pues tener ese conocimiento que es importante para poder nosotros hacer un análisis detallado de cómo nos fue, qué tan viable fue el proyecto y asimismo con esa retroalimentación poder ir avanzando. Entonces, no siendo más, les voy a hacer una presentación también en vivo referente, pues, en este proceso de un modelado de cómo sería más o menos una estructura. Entonces, Luisa, ¿me permites? Voy a compartir por acá pantalla. Claro que sí. Y Mientras vamos a compartes, empezar. Brian, perdóname, mientras compartes, hago un contexto para algunas personas que se ven conectadas en los últimos minutos. Como lo menciona Brian, parte del enfoque que queremos mostrarles hoy es toda la gestión de los proyectos, la gestión documental y cómo poder tener el control de esta rentabilidad de una manera más inmediata, ¿no? Sin embargo, aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Antes de tener el proyecto, que es donde nos vamos a enfocar hoy, ¿qué hay en la naturalidad empresarial, ¿no? Una venta, ¿sí? Entonces, Exacto. para que tengamos presente, y pues hoy vamos a mostrarles unos de los módulos con base al objetivo, pero si se dan cuenta, aquí tenemos una serie de aplicaciones
qué es lo que se va habilitando de acuerdo a lo que cada empresa necesite, ¿sí? En este caso, si ustedes quisieran, digamos que incluir dentro de todo el proceso de ventas o más allá el CRM para administrar sus clientes, tenemos un cliente, logramos volverlo una oportunidad una oportunidad más real. Eso se convierte en una venta, que es un negocio cerrado, y a partir de que el comercial, el ejecutivo comercial dice, listo, se vendió, se crea automáticamente el proyecto, que es lo que vamos a comenzar a ver aquí con Brian. Entonces, para que también tengan esa información mapeada, que desde allí se puede comenzar a gestionar, se crea el proyecto automáticamente y ya, pues Brian va a continuar. ¿Listo? Crear Exacto. esa claridad. Gracias, Brian. Listo. Dale. Continuando entonces, como lo menciona Luisa, vamos a trabajar, imaginémonos acá en un contexto dentro de sus empresas o en su caso muy específico, para que nosotros vayamos imaginando este caso de ejemplo. Lo que yo quiero compartir acá es un ejemplo relacionado a una empresa que cree ficticia, Innovatech, que se encarga de prestar consultoría para diseño web, ¿sí? En este caso, la empresa busca gestionar un proyecto en sí de diseño web y encontrar, pues, en este caso, el enfoque de poder abordar la documentación, cómo la vamos a centralizar. Y como bien dice Luisa, en este caso podemos abordar cada proceso y desde ventas y desde la orden de compra o de venta que se tiene desde un inicio, ya podemos crear un proyecto que es allí donde vamos a empezar a organizar todo. Entiéndase que en estos proyectos y en esta información vamos a empezar a gestionar esa organización eficiente para que nosotros podamos llevar tanto la trazabilidad desde un inicio a un fin y así no perdernos directamente ningún detalle para hacer un análisis específico en cada proceso. Entonces les vengo a compartir acá un poquito, este es el módulo de proyectos. El módulo de proyectos consta de estos tipos de vista que ustedes ven por acá, que hace referencia a las vistas tipo Kanban. Tipo Kanban son estos tipos de vistas que nos permiten conocer como un panorama general de todos nuestros proyectos y abordarlos dentro de lo en qué proceso o en qué, digamos, análisis específico se va estructurando. Entonces, para ello, encontramos por acá uno de los proyectos que yo creé ya con anterioridad y que es el que les voy a comentar un poquito, y es en base a esa especialización de diseño web y a esas experiencias digitales. Entonces, mi proyecto está enfocado para lo que es el diseño web y asimismo, entonces vamos a crear uno nuevo para que ustedes entiendan cómo creamos en un nuevo proyecto. Es muy sencillo y muy fácil. Podemos solo dar clic aquí con nuevo y empezamos a gestionar nuestro nombre. En este caso vamos a colocar como diseño web, ¿sí? Proyecto primero, proyecto de diseño web. Este nombre, pues, diseño web. Este nombre es en base a lo que nosotros vayamos a gestionar e ir trabajando también para que sea entendible. Y asimismo vamos a seleccionar estos checks que tenemos por aquí de hojas de horas y facturable. ¿A qué hacen referencia? Es importante para que nuestro equipo como empresa para gestionar este proyecto lleve a cabo el registro de qué se está trabajando y así medir también esa viabilidad dentro de cada proyecto. Entonces, dentro de hoja de horas, lo que vamos a reportar es el tiempo que utiliza cada persona del equipo, ejemplo, un consultor que se encargue de este proyecto, pues para que vaya registrando qué tiempos, qué análisis se está realizando dentro del proyecto. Y facturable, que también es otra opción que tenemos para ya tener en cuenta el contexto por parte del cliente, cómo nos está retribuyendo dentro del proyecto, qué tanto nos está, digamos, facturando, haciendo el proceso de envío de costos para hacer ese análisis de proyecto. Entonces vamos a crear aquí un nuevo. Como ven, entonces vamos a empezar a trabajar acá las diferentes etapas. Etapas es lo que nosotros tenemos como estructura para crear nuestras tareas. Entonces, cuando yo creo las siguientes etapas, nuevo, progreso, el proceso principal es el proyecto de diseño web, pero dentro del proyecto pueden existir diferentes tareas. Entonces, aquí podemos empezar a nombrar tareas de tipo
diagnóstico inicial, ¿sí? Podemos hacer una gestión de una de estas tareas. Ya les voy abordando un poquito más. Entonces, primero centrándonos en la creación de cada una de las etapas, entonces pueden estar las etapas de nuevo, etapa de progreso, ¿sí? Llevemos una tarea ya como que está en proceso de avance. Podemos darle como finalizada, también otra etapa finalizada, o podemos agregar también cancelada, que sea una etapa en la cual nosotros dentro de las actividades, digamos, o de las tareas que nosotros creamos como hitos, no se vio viable, entonces podemos ir gestionando también ese proceso de no se tiene en cuenta. Entonces, por esta parte, vamos a empezar a crear una de las tareas. Como bien les decía, podemos tener tareas para diseño web. Básicamente podemos estructurar tareas iniciales como de diagnóstico. También podemos estructurar tareas de diseño basadas en qué? En buscar ese referente de consultoría hacia el cliente. Y también podemos gestionar tareas como tipo implementación y recomendaciones. Esto, como les comento, depende mucho de qué manejen y qué tareas y cómo sean las actividades que se gestionen dentro de cada una de los proyectos. Y podemos también gestionar, en este caso, 4 tareas base que se pueden relacionar para que nosotros en este proceso pues tengamos un poquito de conocimiento de cómo se crean y qué se puede ir gestionando en cada uno. ¿Listo? Entonces, para este proceso, para diagnóstico inicial, nosotros podemos complementar aún más, no solo esta tarjetica como diagnóstico inicial, sino también podemos ir a revisar y ver a detalle más acerca de esta información. Entonces, también le podemos programar algún objetivo, programar una persona, sea la persona de la cual se encargue de esta tarea en específico, y asimismo a qué cliente estamos apuntando. Yo estoy por acá colocando cliente referente a lo que es, en este caso, la demo que estoy presentando a ustedes, y podemos colocar también alguna fecha límite en el cual tengamos estimado finalizar este proyecto para tener en cuenta y no, digamos, no sobrepasar estos tiempos o estos pronósticos, pues para tener ese control sobre el tiempo también. Aparte de esto, vamos a encontrar estas pestañas que vemos por aquí, que se llama descripción, hojas de horas y subtareas y bloqueo y información adicional. Aquí vamos a complementar aún más estas tarjetas, que nos permite pues describir aún más en base la información sobre qué quiero o qué quiero guardar en esta tarea, ¿sí? Entonces podemos colocar alguna descripción que nos sea conveniente. En la parte de hojas de horas vamos a agregar, aquí es importante, ¿y para qué nos sirve? Para que en este caso nuestras personas dentro de la organización, llámese bien sea empleados o colaboradores, agreguen su tiempo dentro de qué se está realizando esta tarea. Entonces, un ejemplo que les vengo aquí a comentar y a describir, podemos agregar el tiempo de descripción. Ejemplo, en este caso Luisa ya tuvo un acercamiento con el cliente o una reunión, entonces ella puede marcar como su parte de tiempo. Bueno, hice una reunión que me tomó 1 hora o 2 horas y que podemos ir llevando cada uno de los registros. Entonces, asimismo podemos ir guardando y dejando almacenado ese tiempo que nos está tomando. Para el caso de subtareas, se desprenden de información pues, del proyecto, de la tarea principal en sí, y pueden ser cosas mucho más específicas. Para este caso pueden ser reuniones con el cliente, pueden ser la integración de algunos documentos, ¿sí? Podemos ir gestionando cada una de las tareas y las subtareas que se ciñen a este principal. Sí, para ello entonces yo ya les tenía acá una presentación de cómo sería la idea, y es básicamente que podemos ya llenar toda la información que nos quede de esta forma, con la descripción, con el tiempo que le tomó a cada uno de los colaboradores en
en hacer el diagnóstico inicial y asimismo de algunas tareas involucradas para hacer ese análisis y ese recogimiento de levantamiento para hacer ese diagnóstico. ¿Qué queremos acá y cuál es la idea y qué se logra principalmente? Es que cada proyecto ahora cuente con ese espacio digital dentro de todo, ¿sí? Que es lo que podemos observar acá al momento de nosotros ir creando cada uno de estos proyectos. ¿Qué pasa aquí automáticamente? Que es otro punto importante a abordar, y es que al momento de que nosotros creamos este proyecto, él automatiza ese proceso de crear una carpeta en documentos y que ya lo vamos a ver. Si nos salimos ya fuera de este módulo, vamos a ingresar aquí a documentos, vamos a ver que él automáticamente aquí ya nos crea una carpeta para cada proyecto. Entonces, como vemos, no necesitamos que ir a automatizar, ir a hacer el proceso manualmente, sino que ya traemos acá directamente esa tarea, ese proyecto, y que nos va a permitir pues que almacenemos los diferentes documentos o información anexa. ¿Cómo podemos anexar estos documentos dentro del proyecto? Vamos a devolvernos acá ahora, como les venía mostrando, podemos devolvernos aquí a proyectos para seguir con nuestro flujo y llevar a cabo que desde el proyecto nosotros podemos llevar a cabo una comunicación certera con el cliente. Es importante conocer que cada una de estas fases de control del tiempo pues permite también conocer esas pautas y ese análisis de poder comunicarnos con el cliente y llevar esa trazabilidad. Entonces, como les venía comentando, en esta parte inicial podemos complementar toda la información y asimismo por acá dejamos aquí el proceso de esa trazabilidad de cómo estamos hablando con el cliente y qué tanto está siendo real en nuestro proceso. Entonces, por acá podemos hacer una comunicación de manera ya externa, o sea, hacia el cliente, comentándole, bueno, ya llevamos parte del proceso de diagnóstico, así, diagnóstico inicial. Y por acá, diagnóstico inicial. Que lo que directamente nos redirige es a comunicarlo con nuestro cliente y que se procede a través de algún correo o alguna información referente a lo que nosotros podamos complementar. Asimismo, entonces, podemos anexar lo que sería también archivos, ¿sí? Y le damos por aquí en el clic en el botón que requiramos, no sé, en este caso de enviarle al cliente la propuesta o la información, podemos anexar la documentación y asimismo tenerla en cuenta para que el cliente la revise o la evalúe. Lo chévere que existe o lo que podemos detallar en Odoo es esa trazabilidad, porque nos permite tener esa gestión gracias a que podemos tener ese control en tiempo real de cómo está la comunicación, qué nos hace falta o cómo podemos percibir el proyecto desde un inicio. Entonces, asimismo, como ya les venía comentando, el proyecto, una vez creado y ya gestionado, lo podemos redireccionar aquí desde el módulo de documentos y evidenciar qué tanta información o qué tanto análisis se ha llevado y trazabilidad dentro del control. Es así que nosotros logramos que cada proyecto dentro de este espacio digital, pues gracias a este módulo de documentos y al módulo de proyectos, el archivo se relacione directamente desde la fase del proyecto correspondiente hacia lo que sería toda la documentación y la trazabilidad. Entonces podemos ver acá que yo anexé una plantilla de propuesta, anexé una plantilla también de contrato y que podemos ver todos estos reportes en un solo lugar anexos a un solo proyecto, que es en este caso el que les vengo comentando de ejemplo, y que nos permite pues evaluar esa información de control de tiempo. ¿Sí? Asimismo, entonces, continuando también con el proceso, podemos ver el otro punto que también es problemático y es en cuanto a ese control de costos en tiempo real. ¿Cómo llevamos a cabo ese control de costos? Dentro del proyecto que nosotros creamos, podemos darle clic aquí en los tres punticos y ver que desde acá nos emite unas opciones para lo que es la parte de reportes o tablero,
Y aquí vamos a evidenciar, como lo ven aquí en sus pantallas, en esta parte, alguna de lo que es la trazabilidad dentro del proceso de medir esa rentabilidad. La información que vemos aquí arriba de tareas, de hoja de horas, hace referencia a lo que ya les venía comentando. Si es el caso de que nosotros registremos un tiempo de los colaboradores, vamos a darle clic acá en qué se están dedicando y aquí el tiempo utilizado que están abordando para el proyecto. Por otro lado, los documentos que nosotros tenemos anexos, esa es la facilidad de Dodo que nosotros podemos ver qué existe, qué hay y todo nos lo puede redireccionar directamente en cada uno de los proyectos. Asimismo, si tenemos en cuenta alguna facturación o alguna orden de compra en el cual nuestro cliente se está asociando o se tiene estimado para este proceso. ¿Qué pasa acá? Yo les tengo ya unos ejemplos referente a unas facturas. Vamos a ver un poquito más anexo. Y es que nuestro proyecto en sí, acá como lo tenemos, eh, podemos registrarle alguna orden o alguna compra y también realizar los diferentes presupuestos que nosotros vayamos manejando. ¿A qué me refiero con esto? Pues que podemos hacer dentro de esta interpretación del tablero, hacer ese análisis de ese estado general del proyecto. ¿Sí? Por una parte, el proyecto muestra esos ingresos esperados aquí donde lo vemos, dentro de lo que es la parte de rentabilidad, y va a mostrar qué ingresos esperados. En mi ejemplo, cuando hablamos de ingresos, es esa parte dentro de lo que se puede ya estar facturando, o sea, que el cliente ya nos está respaldando referente a, nos está dando ese pago inicial con el proyecto en sí y que nosotros vamos a ver involucrado en cuánto y en tiempo real. Esa es la ventaja que también nos muestra Odoo. En este ejemplo puntual, entonces el cliente ha facturado 15.240.000 pesos, que eso es el total de los ingresos que tienen del proyecto. También tienen procesos por facturar. Esto se referencia a lo que es facturas o información que están pendientes, todavía no se han puesto en marcha, pero están pendientes por este valor, que nos permite entender ese análisis de este es el valor que tenemos por facturar y por agilizar. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y asimismo, el total facturado que incluye estos dos procesos de operaciones. Es el intérprete de lo que sería la parte de ingresos. En esta situación o en este estado general del proyecto, vamos a entender que el proyecto muestra 15 millones de ingresos esperados, costos esperados de 2.700.000 también, y esto indica que el valor del proyecto en sí es rentable. ¿Cómo medimos esa rentabilidad? También a través de los costos que nos está generando el proyecto. Entonces, para mi ejemplo, traje una parte de órdenes de venta, que es un costo que estamos sacando, siendo el caso para la proyección de facturación para el cliente, y asimismo alguna factura de proveedor referente a también un valor de un costo total que nos permite evaluar eso que estamos comprando que nos sirve para llevar a cabo dentro del proyecto. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver que esos costos nos traen ese gasto real versus ese presupuesto. Se han utilizado 2 millones que vemos por acá, 2.740.000 pesos. Se han utilizado del presupuesto que nosotros también estamos evaluando por aquí. Y asimismo vamos a buscar ese balance acerca de qué tanta falta de facturación o qué tanta fricción existe entre estos costos o estos ingresos. Eso por este lado para hacer ese análisis. Si nuestro proyecto en sí tiene un presupuesto o se adecua a un valor exacto, también lo podemos generar. En el caso, yo hice un ejemplo de que mi proyecto se tenía que adecuar a un valor estimado de 50 millones de pesos y de ahí no sobrepasar. Entonces, es allí donde también nos muestra la utilización de ese presupuesto, que serían en este caso los costos de 2 millones, y el restante que nos queda. El restante entonces serían 47.260.000, que este valor restante aquí equivale a un 5%. La interpretación que podemos dar es que
al final nosotros, esta cifra aparece negativa, es para aclarar matemáticamente que son 47.200.000 que están, en este caso, pendientes por consumir, porque nosotros hicimos este presupuesto relevante eh, dentro de nuestro proyecto. Entonces, aquí hay que entender también que lo que podemos hacer dentro de estos análisis es encontrar esos riesgos de dependencia de cobranza que se basan en estos procesos, porque no se ha facturado en sí, sino que se está o se tiene pendiente para llevar a cabo como ese flujo. Entonces, esto puede generar demoras, ¿sí? Para hacer ese análisis. También podemos entender la configuración de la discrepancia dentro del presupuesto. Se podría confundir como corregir dentro de cada uno de los reportes dentro de la dirección y comprar facturas dentro de órdenes que equivalen a más de 2 millones de pesos, que también es un análisis que podemos representar para revisar esos, digamos, costos comprometidos que no están facturados todavía. Entonces, es un análisis que podemos ir planteando, dependiendo, como les digo, también del proyecto y del cual podemos abordar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo vamos a anexar cada uno de estas órdenes o estas facturas a nuestro proyecto? Muy sencillo, aquí nosotros también utilizamos la parte de proyectos que se asocia directamente también con los módulos de ventas y los módulos de compra, que lo que nos permite es llevar a cabo aquí dentro de los procesos de órdenes, generar una nueva orden dentro de ese proyecto para así anexarlo y tener ese contexto o ese conjunto de indicador dentro del proyecto. Entonces, si nosotros venimos, hacemos de cuenta aquí que ya vamos a crear una orden para este cliente que nos pidió dentro del proceso. Entonces seleccionamos nuestro cliente, realizamos lo que es a qué producto vamos a abordar o qué estamos enfatizando en la parte de servicio de diseño de consultoría y cuánto es el precio o qué cantidad de tiempo nos tomó hacer esa consultoría. Esa es la ventaja que tiene o que nosotros podemos implementar y hacer el proceso de análisis dentro de la cantidad y el precio de servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, podemos guardar y ver el proceso asociado a una ya orden de venta y que automáticamente lo podemos ya ver evidenciado cuando volvemos aquí a proyectos, ¿sí? Seleccionamos nuestro tablero y vamos a las diferentes órdenes de compra que estamos haciendo pues énfasis o factura. Entonces aquí ya vemos que la misma cotización de servicio está facturada a este valor y este es el costo que nosotros tenemos dentro del proyecto y dentro de la orden de venta. ¿Qué se logra? Este análisis básicamente demuestra el potencial que tiene ODO como herramienta para ese control financiero, que desde un solo tablero es posible conocer en tiempo real lo que nosotros tenemos cuando se ha facturado, cuándo también se va a cobrar y asimismo qué costos se ha ejecutado y en cuánto presupuesto. Y esto de forma más organizada porque podemos entender que esta toma de decisiones basada en datos concretos eh, puede uno anticiparse a posibles desviaciones y asegurar también ese proceso de proyecto se mantenga seguro dentro de un margen o dentro de la rentabilidad o dentro del presupuesto que nosotros buscamos tener esperado. Sí, es importante y aquí podemos ir conociendo cada uno a detalle dentro de cada proyecto. Y importante también dentro de lo que les venía comentando y los que estamos relacionando es la parte dentro de lo que sería el contexto de agilizar las aprobaciones. Como les mencionaba en un principio también dentro de la presentación, agilizar las aprobaciones por medio de firmas digitales nos permite entender ese proceso de entrar a llevar a cabo la conexión de firmas digitales y sin requerir, digamos, de tanto proceso manual y de largas cadenas de correos para esperar una firma del cliente. Entonces, básicamente, dentro de documentos, si nosotros requerimos firmar alguna información importante, voy a mostrarles por acá un ejemplo de este tipo de flujo que se puede presentar y es seleccionando cada uno de los proyectos, nosotros tengamos por firmar o pendientes por firmar. Dentro del proyecto vamos a hacer un cargue. Les voy a subir por acá un archivo que podemos anexar a la parte de documentos. Voy a colocar este como contrato.
Y básicamente queremos que nuestro cliente haga esa firma, que nuestro cliente lleve a cabo ese proceso totalmente digital. ¿Cómo se hace? Entonces vamos acá a las opciones avanzadas dentro de documentos y vamos a hacer el contexto de anexar lo que es la parte de firmas. Podemos aquí crear los diferentes campos para que la persona haga ese proceso. Entonces podemos anexar que la firma que sea por acá el cliente o aquí el trabajador. Y podemos colocar, digamos, el nombre completo al cliente al que estamos apuntando para que haga la firma, ¿sí? O si aquí no es el cliente y es otro responsable, hacia qué proceso apunta. Entonces podemos colocar cliente, o sea, aquí ya el responsable, pues en el caso de talento o el trabajador. Y una vez tengamos nosotros los espacios creados desde documentos, podemos ya hacer el envío para firmar. El envío a quién se hace directamente al cliente. En este caso yo lo tengo como un usuario portal, para que se entienda un poquito de qué es un usuario portal. Lo que nosotros vamos a apuntar es a ese cliente, el cual va a tener eh, el sistema para que él ingrese a Odoo. No genera ningún costo que él haga esta firma, solo ingresar a la página de Odoo, que ya vamos a verla y cómo se va a evidenciar, qué es el proceso que podemos nosotros aquí anexar. Entonces me permito aquí dejar solo la firma para lo que sería el empleador. Enviamos otra vez por aquí. Entonces hacia el usuario portal que estamos por acá. Y vamos aquí, digamos, si es el caso de hasta qué términos tenemos para validar, sobre qué asunto, qué es lo que nosotros hacemos referencia para poder enviar esa información. Entonces, una vez enviado y guardado desde documentos, podemos ver esa trazabilidad de esa firma, cómo se está proyectando. Entonces, podemos ingresar aquí a lo que es firma electrónica y si nosotros vemos, vamos a ver toda la trazabilidad del trabajo, de la información que se está anexando para el envío de la firma por parte del cliente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como si nosotros fuéramos nosotros el cliente y cómo él ingresaría directamente pues al sistema YAO. Entonces voy a redireccionarme por aquí en incógnito, como si fuera el proceso por parte del cliente. Voy a ingresar por aquí con un usuario Adobe. Entendamos que esta información que nosotros relacionamos para que el cliente acceda para hacer la firma no tiene ningún costo, no ejerce ningún costo, solo es iniciar sesión y tener ese proyecto y esos documentos que se quieran firmar para pues poder validar cada proceso. Como vemos, ya se puede ingresar aquí eh, como cliente y él nos va a mostrar fácilmente, tiene tres documentos o los documentos que tenga pertinentes para firmar e iniciar y dar clic para ir revisando qué es lo que tenemos pendiente y cómo podemos gestionarlo. Entonces es muy sencillo, solo dando clic y buscando qué documento estamos abordando y darle solo la opción para empezar a hacer la firma electrónica. Entonces voy a hacer aquí el ejemplo para que lo visualicen cómo se ve directamente en Odoo. Aquí vemos que podemos agregar el proceso de firma. Si lo vemos por aquí, podemos colocar así bien bonito usuario portal o podemos colocar la firma del nombre del cliente. Ejemplo, yo voy a colocar mi firma para hacer el proceso como de verificación de este contrato, que es lo que nos pide dentro del proyecto o dentro del requerimiento que nosotros estemos gestionando o logrando pues ejecutar. Esta interpretación es importante para conocer ese flujo, de que esto elimina pues completamente esa necesidad de que nosotros tengamos que ir a hacer esas impresiones de estos documentos, escanearlos y volverlos a enviar, sino que aquí directamente ya podamos hacer esa gestión de tiempos de aprobación mucho más ágil y que se integre a estas aplicaciones, que automáticamente una vez firmado ya nos comunica y nos redirige con la persona encargada del proyecto, ¿sí? Que se encargue, valga la redundancia, de revisar esa información y de validar si el contrato es viable referente con esa firma, asimismo descargar la información y cerrar principalmente cada uno de los procesos que nosotros veamos.
Entonces, por acá podemos volver a revisar ese documento que nosotros firmamos, tener ese contexto de esa información para pues poder dar ese resultado de ese flujo que sea más ágil y más seguro en base a cómo podemos totalmente que sea auditable, ¿sí? Y que sea importante para reducir esos procesos que se hacían ya de manera muy manual y que ahora están en un cambio pues más grande. Por esta parte, mostrarles es así una información básica como para que ustedes vean cómo cambia y cómo se relaciona el cliente dentro del proyecto y cómo puede ver también la trazabilidad de todos sus documentos y la información. Y ya devolviéndonos un poquito más al gestor del proyecto o al que la empresa de enfoque que se tiene para la parte del diseño, también tenemos herramientas integradas que les venía comentando por acá y es hacer esa parte de comunicación más útil, llevando a cabo lo que es la inteligencia artificial, para que la comunicación interna tampoco se vea tan fragmentada dentro de lo que serán los procesos de sistema de gestión. Como mencionamos o cómo hacemos eficiencia en la inteligencia artificial, podemos utilizar acá, sea el caso de redactar un mensaje para un cliente para confirmar que, ejemplo, nuestros documentos ya fueron validados y recibidos correctamente como en un tono más profesional. Si vemos al momento de ingresar aquí a lo que sería dentro del proyecto y dentro del chat y la trazabilidad de todo el proyecto, podemos enviar un mensaje, desplegar aquí en la esquina, nosotros tenemos el redactor completo para llevar a cabo el proceso del correo y vemos por aquí que se habilita una opción de IA, de inteligencia artificial. El contexto y la generación del texto, pues busca basarse en esa referencia de redactar mejor cualquier mensaje. Asimismo, si se acelera esa comunicación con los clientes, ese contexto de automáticamente buscar esos tonos profesionales que nos brindan esa certeza de que estamos trabajando y laborando eficientemente. Y podemos redactar diferentes procesos para Odoo. Entonces voy a redactar otra vez por aquí para mostrarles un poquito el ejemplo. Entonces podemos concretar como redáctame un mensaje para el cliente de confirmación de recibo de documentos con un tono formal. Puede ser una de los prompts que podemos utilizar para que él automáticamente nos dé una idea de qué podemos hacer, qué podemos insertar y cómo lo podemos gestionar directamente. Entonces, por una parte, entonces está el proceso de estimación por parte del cliente. Entonces, estimado cliente, espero que se encuentre muy bien. Sí, de aquí ya, como nosotros leímos a la inteligencia artificial esa redacción, escribir para confirmar la recepción de documentos que nos ha enviado. Entonces ya nos agrega un tono más formal eh, para agradecer la colaboración y la confianza, que podemos anexarla directamente hacia el cliente y constatar que la información sea viable y óptima y asimismo con ese tono que nosotros buscamos también dentro de cada proceso. Entonces aquí está la parte del estimado nombre del cliente. Podemos apuntar a la persona que podemos anexar acá y de resto ya pues la IA con la ayuda de esta herramienta pues nos permite gestionar esos tonos o esa información más asertiva hacia el cliente. Podemos enviar y asimismo podemos enviarle al cliente toda la información relevante hacia la recepción y la comunicación de esa información. Podemos utilizarla acá directamente desde proyectos o la podemos utilizar directamente en cada una de las subtareas que nosotros vayamos presentando o trabajando dentro del proyecto, asimismo para esa comunicación interna. ¿Sí? Entonces en la parte de subtareas también podemos ver que dentro de la vista también involucramos en los diferentes chats y la información de los mensajes a la cual o al cual queremos abordar dentro de la utilización de ella. Entonces es la eficiencia y la herramienta como nos lleva a ese diseño y a ese diagnóstico más eficiente y que con Odoo podemos tratar y manejar
todo desde un proceso mucho más fácil con ese resultado o a ese flujo orientado a que sea auditable y también con un flujo más ágil. Entonces, Luisa, entonces, Gracias, Brian. Muchísimas gracias. No sé si ya tengamos preguntas. Les ha mencionado en el chat si desean de pronto abordar alguna necesidad, algo que tengan ustedes en mente, aprovechar. Sé que son las 3 de la tarde. Hemos finalizado, sin embargo, si hay preguntas, pueden levantar la mano y con gusto de una vez podemos responder. Listo. Si no, les voy a compartir por aquí rápidamente nuestra información de contacto. Igual nos estaremos comunicando con ustedes por si de pronto alguno necesita o tiene mayor interés para abordar algo específico de acuerdo a lo que ustedes tengan presente o tengan mapeado para sus organizaciones. Este es nuestro correo de contacto, donde nos podemos comunicar, y este número de celular que también es como WhatsApp, donde también podemos quedar en contacto. Me parece que no hay preguntas, entonces pues agradecerles a todos su tiempo. Para nosotros es sumamente importante porque esos espacios funcionan para primero pues dar a conocer esta nueva tecnología que realmente es bastante eficiente para las pequeñas, medianas y grandes empresas, que se acomoda realmente a lo que necesitan, y pues nosotros como expertos en ella poderlos acompañar en su implementación. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos esperamos ver de nuevo en otro próximo Innova Talks. Que estén muy bien. Gracias, Brian. gracias, Luisa. A Muy ti, bien, muchas hasta luego. gracias. Bueno. Bueno, Brian, un momento, por acá voy a cerrar.